Buen día, es un gusto saludarlos. La Universidad Pedagógica de El Salvador y la Fundación Altas Capacidades El Salvador tiene el honor de presentar la primera videoconferencia para el curso Atención Infantil y Desarrollo del Talento. Es con el tema Detección y Atención de las Altas Capacidades y el Talento, a cargo de nuestros amigos de Fundación Avanza España, ¿verdad? Ellos, Alberto Flaño y Diego Toribio, van a estar compartiendo con nosotros este tema muy interesante. Ellos son fundadores de esta fundación que nace con el fin de propiciar un cambio social para que las personas desarrollen al máximo sus capacidades, tanto personal como profesional, especialmente las personas con altas capacidades intelectuales. Y bueno, de la actuación que ellos tengan en su fundación, pues depende en gran medida que sean personas felices, satisfechas y autorrealizables. Si te parece bien, cuando te parezca, pues empezamos ya sin... Aprovechamos los 40 minutos, ¿no? Ok, está bien. ¿Empezamos? Muy bien. Bueno, como decía Evelyn, ya ha hecho ella la introducción de la fundación. Nosotros, las circunstancias estas que nos hacen crear la fundación, nos hacen también impulsarnos a actuar como ciudadanos, participando en el debate de para qué y para quién queremos un sistema educativo, ¿no? En este caso, para crear personas autónomas, buenos ciudadanos, trabajadores eficientes, pero que cubra todos los ritmos de aprendizaje, tanto para el alumnado medio como para las clases pobres. Muchas veces cuando estamos pensando en atender al alumnado con altas capacidades intelectuales, se considera algo elitista y nosotros creemos que nada más alejado de la realidad. Las élites pueden atender a sus hijos al ritmo que necesitan y es más bien las clases medias y las clases menos pudientes las que sus hijos se ven encima sin la posibilidad de desarrollar su talento. Bueno, como contribuyentes también nos preocupamos por el buen uso que se hace de los recursos empleados y por eso no nos conformamos con unos resultados mediocres del sistema educativo, ¿no? Y como padres, nos parece inadmisible que no se atiendan las necesidades de nuestros hijos dentro del sistema educativo, ¿no? Por eso nuestro objetivo es impulsar la excelencia con el significado que decía antes Evelyn, de superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio. Y además estamos de acuerdo con la cita que se le atribuye a Aristóteles, de que no somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito, ¿no? La filosofía de la Fundación sobre la educación pues, se resumiría en los siguientes puntos, ¿no? Invertir en talento es invertir en futuro. Creemos que los países que no inviertan en talento serán países pobres. Pensamos que lo que es bueno para los niños de altas capacidades intelectuales es bueno para todos los niños y necesitan lo mejor que podamos darles. No creemos que el dar recursos a estos niños sea quitárselos a nadie, al revés. Creemos que una temprana atención educativa y psicológica de los menores, que parta del autoconocimiento, del esfuerzo diario y de la aceptación social, les ayudará a desarrollarse como personas plenas, felices y útiles a la sociedad y a sí mismos. Creemos en una educación basada en proyectos, en investigación y con base en el método científico. Como decía el informe de Delors de 1999, los 4 pilares de la educación han de ser aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Eso son metas que están pensadas en todos los niños y nosotros pensamos que también en los niños de altas capacidades, que a veces parece que se nos olvida. Nos apoyamos principalmente en 3 grandes neurólogos y psicólogos en cuanto a filosofía, teniendo presente pues, lo que decía Ramón y Cajal, que el cerebro humano es como una máquina de acuñar monedas. Si echas en ella material impuro, obtendrás escoria, y si echas oro, obtendrás moneda de ley.
nos parece importante los distintos periodos en el desarrollo del cerebro que habría que tener en cuenta en la educación. Muchas veces cuando decimos, bueno, este niño todavía es muy pronto, ya cuando crezca, pues si necesita algo ya lo atenderemos. Eso nos crea problemas. El cerebro no entiende de esperar. Hasta los 3 años tiene un periodo que es crítico. Hay cosas que si no se aprenden en esos periodos, luego ya no es lo mismo. A un niño se le puede crear oído absoluto con entrenamiento. Siempre y cuando este sea antes de 9 años, después de los 9 años ya no podemos tener oído absoluto. Entonces, lo de la atención a los niños, que muchas veces nos digan, bueno, todavía es muy pronto, ya cuando crezca, pues le estamos quitando ciertas posibilidades, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, las 3 personas que os decía en las que nos basamos son Antonio Damasio, sobre todo por su descubrimiento en el tema de las emociones. Él la define como reacciones inconscientes que la naturaleza ha ideado para garantizar la supervivencia y que por nuestro propio beneficio hemos de aprender a gestionar. La neurociencia ha demostrado que las emociones mantienen la curiosidad, nos sirven para comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones. Los procesos emocionales y cognitivos son inseparables. Además, las emociones positivas facilitan la memoria y el aprendizaje, mientras que el estrés crónico dificulta el paso de información del hipocampo a la corteza prefrontal, sede de las funciones ejecutivas. Entonces, eso nos parece fundamental. Cuando un niño lo tenemos en clase que está aburrido, que no está motivado, estamos impidiendo que aprenda. Nos basamos en Howard Gardner, en el tema de las inteligencias múltiples. Las inteligencias que define Howard Gardner, por recordarlas un poco, serían la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, musical, cinestésico-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Los distintos grados que tengamos de estas inteligencias y su combinación hacen, a nuestro entender, que cada niño sea único. Entonces, no estamos muy de acuerdo en los postulados de una inteligencia única y sí en intentar encontrar todos aquellos aspectos en los que un niño puede destacar y ayudarlo en aquello que es mejor y que en consecuencia puede resultar más beneficioso para su proyecto de vida. Y otra de las personas en las que nos basamos es Mihaly Csikszentmihalyi, más o menos, porque el apellido es un poco raro. Y él lo que tiene estudios es sobre motivación y felicidad. Tiene la teoría del flujo y nos enseña un poco cómo tenemos que enfocar para que las actividades nos motiven, pero tanto a nivel laboral como a nivel de aprendizaje. Y sería un equilibrio entre la dificultad que significa para nosotros y nuestro conocimiento. La dificultad de la tarea y nuestro conocimiento, bueno, hay una escala que, bueno, aquí nos resulta muy difícil establecer lo que sería el diagrama de flujo, que nos parece un concepto muy importante a la hora de tener los niños, porque es lo que va a hacer que crezcan y que cada vez su complejidad pues, sea mayor, ¿no?, a lo que pueden aspirar, ¿no? Mihaly, una de las cosas que nos dice que la felicidad no es algo que sucede. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de sus vidas y eso es lo más cerca que podemos estar de ser felices. Eso se tiene que enseñar. Se enseña a los niños y creemos que es algo básico que deberíamos enseñarle a todas las personas a ser felices y a que puedan encontrar los caminos para su felicidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A nivel político, dentro de la fundación, pues hacemos propuestas legislativas. Se está metiendo por ahí un ruido, ¿no? Es como un pájaro. Que nos acompaña. Sí. Hacemos propuestas legislativas a nivel
autonómico, serían regiones de España y a nivel nacional. Unas veces hemos tenido más éxito, otras menos éxito y seguimos intentándolo. Participamos en mesas de trabajo con distintos ministerios, con la OCDE y la Comunidad Europea, para propuestas de mejorar el sistema educativo en España. A nivel educativo, hacemos cursos de formación del profesorado, hacemos actuación directa con menores con cursos, campamentos. Los cursos ahora mismo que tenemos en marcha son con el tema literario y los campamentos que hemos hecho han sido para el talento musical. Y hacemos convenios de colaboración con instituciones de enseñanza, con colegios, en los que realizamos actividades también dentro del ámbito literario. A nivel social, hacemos promoción del talento musical y literario. Luego Diego, no sé si os hablará un poco más de las publicaciones que estamos realizando dentro de colegios y apoyando a niños en este sentido. Y en el musical, pues, por ejemplo, tenemos un concierto, o sea, un concurso internacional de piano, Ciudad de Sevilla, y si entráis en una página que es concursopiano.es, pues veréis un poquito lo que hacemos, lo grabamos, lo difundimos, les hacemos un disco y hacemos también en colaboración con entidades sociales conciertos benéficos que dan estos niños y otros que colaboran, y lo que se recauda va en beneficio de entidades sociales. Y luego, pues bueno, actuamos, participamos con medios de educación y difusión en jornadas, para todo lo que sea dar a conocer las necesidades educativas de los niños de altas capacidades e intentar que vaya realizándose un cambio educativo y que se puedan atender mejor. Y sin más, pues os dejo con Diego, que os cuenta ya un poquito más en detalle algunas cosas. Bueno, voy a ponerte un poquito más, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, yo soy Diego, soy uno de los patronos de la Fundación. Fundamentalmente, bueno, aparte de haber trabajado con muchísimas familias, porque he ocupado, igual que Alberto, nosotros todos los que pertenecemos aquí a la Fundación, hemos pertenecido de alguna manera al mundo asociativo, al mundo de padres y madres, todos los que estamos en la Fundación como patronos, tenemos niños con alta capacidad, niñas con alta capacidad, y claro, esto nos preocupa mucho porque tenemos una parte interesada aquí, que son nuestros hijos. Entonces, nosotros cuando entramos aquí en la Fundación nos dimos cuenta de algo. Si me permitís, yo no voy a hablar en un tono tan teórico, tan de mostrar tanta teoría, porque entiendo que muchas de las personas que estamos aquí, pues a lo mejor no tenemos tanta información o tanta formación sobre psicología, sobre pedagogía, sobre diferentes campos, y en definitiva lo que queremos es saber un poco y qué hacemos con los niños. Y en tan pequeño espacio de tiempo yo os voy a lanzar fundamentalmente varias preguntas, que son las que, si os las lleváis a casa y sois capaces de irlas respondiendo, irlas averiguando, a lo mejor os sirve fundamentalmente para estar juntos y juntas, para que podáis empezar a desarrollar cosas, que es lo que nosotros nos motivó todo esto. La motivación fundamentalmente la teníamos clara de un principio, y es que los niños fueran felices, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros hijos y los hijos de los demás, con alta capacidad, que eran los que se acercaban a nosotros, queríamos que fueran felices, porque veíamos que había un punto de infelicidad muchas veces por una frustración de ir a clase, que nadie supiera quién eran, que no se encontraban a gusto con el resto de niños porque no se sentían acorde a lo que tenían al lado, y veíamos que había, bueno, algunas dificultades. Nos empezamos a juntar a algunas familias en diferentes asociaciones de toda España. Bueno, llegamos a montar, yo ocupé el cargo de la presidencia de asociaciones a nivel estatal, Alberto también ha sido a nivel autonómico, a nivel andaluz, y veíamos que hacían falta cambios educativos y cambios legislativos. Los cambios de las leyes pues están muy bien, pero es que en todos sitios, más o menos aquí en España, hay leyes, lo que pasa es que no se cumple por parte del sistema educativo. Entonces empezamos a ver qué es lo que hace falta para atender a estos chavales, qué es lo que no hace falta. Primero, saber cómo son estos chavales, porque claro, todo lo que tú no sepas cómo es y no sabes que existe, pues es muy complicado que tú puedas atenderlo.
Entonces, nos hacía falta también, bueno, una vez que ya lo tengo atendido, ¿qué hago con ese chico, con ese niño y esa niña? ¿Qué hago? Bueno, pues lo que habrá que hacer es atenderlo, pero ¿cómo lo atiendo? Nos decían algunos profesores. ¿Cómo lo atiendo? Si es que a mí nadie me ha dado formación. Y de ahí nace la fundación. La fundación nace porque nos lo pedían a voces muchos profesionales, muchos profesores de ¿y qué hago con estos chavales? ¿Cómo los atiendo? Y bueno, empezamos a dar cursos y ahí se empieza a atender a los chavales. Nosotros nos damos cuenta que cuando venía una familia, y entro más ahí de lleno, bueno, pues primero es que entraban como en una especie de timidez, de miedo. Ellos veían que sus chicos, sus niños, eran como niños diferentes en el sentido de que hacían cosas que llamaban la atención, ellos no la veían tan llamativas por la sencilla razón de que tenían a sus niños todos los días y lo que hacían era muy normal, pero no era normal que un niño con 3 años ya supiera leer algunas veces, eso no era normal, pero el que lo está viviendo pues dice, eso es normal. No era normal que empezaran a enlazar conocimientos de varios campos de la manera que lo enlazaban, por ejemplo. Yo siempre pongo un caso porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? Un niño en un entierro se entera que están enterrando al abuelo y decía, se puso a llorar, ay, te da pena del abuelo, tal, no, me da pena porque no queréis al abuelo, más o menos con su media voz así, y decíamos, ¿cómo que no queréis al abuelo? La respuesta del niño es, el niño había entendido, según lo que le habían contado, que el cielo estaba arriba, donde iban los buenos, y el infierno estaba abajo, debajo de tierra. ¿Y dónde enterraban al abuelo? Debajo de tierra. No lo querían. Que eso te lo diga un niño de 5 años es impactante. Pero claro, los padres a mí me lo contaban como que, bueno, sí era una contestación del niño y le decía, no, no es una contestación cualquiera del niño. Es una contestación que implica muchísimo razonamiento. Entonces, claro, esa persona empezó a vivirlo y empezó a asistir a la asociación en aquel momento, empezó a ver a otros niños. Claro, mi hijo no se reúne con otros niños, que otra de las características muchas veces. Dice, no, es que mi niño no se reúne con otros niños, es que el niño es un poco retraído. Llegaba para allá con el resto de niños y el padre estaba así, porque veía que el niño sí se relacionaba con el resto de niños y era la primera vez en bastantes años que empezaba a relacionarse con otros niños. ¿Cuál era la clave? Que a él lo intentaban obligar, a ese niño lo intentaban obligar a ir con los de su propia edad, con los de su clase, pero es que este estaba mucho por encima, muy por encima del resto de su clase, pero nadie lo atendía de manera diferente. Es decir, tú tienes 5 años y tienes que hacer lo que hacen todos los niños de 5 años. Oiga, ahora vamos a aprender a leer. A ver, venga, la B y la A va. Y el niño ya estaba leyendo el Quijote. ¿Cómo le dices tú que tiene que leer va si el niño ya sabe leer el Quijote? Habrá que darle otra opción. Aquí entramos en algo importante. Sabemos que estos niños existen, ya decimos que existen, estos niños y estas niñas existen, que tienen niveles avanzados, que no en todo tienen por qué tener estos niveles avanzados, pero ya estamos viendo que tienen niveles avanzados, pues entonces tendremos que empezar a preocuparnos un poco, tanto en casa como en los colegios, de no hacer que todo el mundo tenga todo al mismo tiempo y lo mismo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque igual que cuando uno va a clase no se ponen todos la chaqueta de la talla 42, sino que si tú eres más grande, pues a lo mejor tienes que poner la 50 y yo me tengo que poner la 40, no, es que estoy gordito, yo me tengo que poner la 52, ¿vale? Pues a lo mejor otro se la tiene que poner la 46. Si a mí me metes tú en una 42, probablemente la estalle. Entonces, a cada uno hay que darle y hay que ir a esa tendencia de la personalización de la educación, que es complicado, sobre todo cuando tú no quieres ni mirar que existen estos niños, y entonces a todos les dan lo mismo. Entonces, ¿cuál es una misión que hay que comenzar a tener? Pues, la misión que hay que comenzar a tener es que no hay nada más erróneo que tratar a todos los niños de la misma manera. Nosotros hablamos, y aquí en España se habla mucho, de la igualdad en educación. Y aquí muchos te hablan de esa igualdad en educación cuando piensas que a todos los niños hay que darle igual todo. Eso no se llama igualdad, se llama igualitarismo. Es decir, le damos a todos no lo que necesitan, le damos a todos igual. Lo que hablaríamos, lo que dije antes. El niño que sabe leer y lo estamos empezando a lo que son las vocales. Ya el tío que está leyendo infantil, pero se lo entiende. Eso no puede ser posible. Eso no es atender al niño. Eso es desatenderlo. Al niño, pues en la medida de sus capacidades, pues habrá que irle enseñando
a desarrollar sus capacidades, sus propias capacidades. Porque hablamos de que la educación no es un concepto vano. La educación es que tú vayas a clase, estés en la vida, andando por la vida y estés aprendiendo cosas que te valgan a ti como persona. Cuando educamos, educamos personas. No educamos cosas, no educamos animales, educamos personas. Las personas tienen sentimientos, tienen capacidades, eso es lo que estamos educando. Entonces, para educar correctamente hay que empezar a educar según las capacidades de cada uno. ¿Para eso es fácil? No, pero como me decía a mí un profesor que le tengo mucho aprecio, es que nadie ha dicho que la educación sea fácil. Da mucho gusto, es encantadora, pero no tiene por qué ser fácil. Con formación es mucho más fácil. Es decir, si tú estás formado para saber distinguir cuando un niño tiene una necesidad, te será mucho más fácil atenderla. De ahí la importancia de la detección. Hay dos claves en la detección. Cuando tú vas a detectar a un niño hay dos claves. La primera y fundamental es que tú tengas la mente abierta para saber que pueden existir este tipo de niños. Cuando tú tienes esa mente abierta, probablemente empezarás a ser capaz de mirar a los niños de forma correcta. Y sabrás que existen. Esa es la primera, tener la mente abierta. Y segundo, tener la formación como para no caer en los estereotipos. Hay un estereotipo, y yo les pediría que si ustedes son profesores, no caigan en ese estereotipo, y es el estereotipo de pensar que un niño con alta capacidad, que un superdotado o una superdotada, son niños que todo lo hacen bien, que sacan muy buenas notas y que siempre van a ser los niños 10 de la clase, los niños que más notas sacan de la clase. No tienen por qué ser superdotados esos niños. Hay niños que se les da bien estudiar, hay niños que no se les dan bien estudiar. La superdotación, las altas capacidades no tienen nada que ver con la posibilidad o imposibilidad que tenga ese niño de ir más rápido en clase. Porque puedes encontrarte un niño que no esté atendiendo en clase, y hay veces que cuando no está atendiendo en clase no es porque sea torpe, no es porque sea vago, no es porque sea nada de eso. Es sencillamente que no se le está llenando el vacío de aprendizaje que tiene. Ese deseo de aprender que tiene no se le llena. Y no se le llena, indudablemente, si se hace otra cosa que les pediría que no hicieran los que son profesores, que se hace muchas veces. Un niño que va rápidamente, ¿qué le solemos hacer? Bueno, como tú ya has terminado, te mando más tareas. Y no nos damos cuenta de que eso lo único que hace es que el niño, en vez de ir a su ritmo, al final lo que va a ir va a ser al ritmo que él ve que le es más conveniente. Es decir, si yo voy rápido, me mandan menos tareas, o sea, me mandan más tareas. Si voy lento, me mandan menos tareas. ¿Qué tal si empiezo a ir lento? ¿Vale? Y ese niño, como encima ya se lo sabe y lo único que está haciendo es ir lento, pues en vez de estar atendiendo a lo que pasa en clase, pues está atendiendo a lo que pasa en cualquier lugar de la clase. Lo que pasa en la ventana, lo que pasa con el amigo de al lado, y está atendiendo a eso. Y son detalles que tenemos que estar dándonos cuenta de todo eso. Hay otro detalle, porque tenemos ya, creo que estamos casi terminando la media hora, hay un detalle que a los padres yo les digo, se lo digo muchas veces cuando te vienen, no, pero mi niño no será, porque mi niño es superdotado, ¿cómo va a ser superdotado? Yo le digo siempre, si no eres capaz de verlo, puedes estar haciéndole un flaco favor. Es como si a un niño que tiene asma, tú no eres capaz de detectar que tiene asma porque no te gusta que tenga asma y miras para otro lado. Y te pone, como no sé que tiene asma, pues lo que hago es que me pongo a hacer lo que corra mucho, ¿vale? Porque todos los niños tienen que correr y tu hijo no puede correr porque tiene asma. Pero como no quieres verlo, pues prefieres decir, bueno, pues que estará resfriado. Y entonces no lo atendemos correctamente en función de su necesidad, que es la de no puede correr porque necesita un Ventolin. Pues con la superdotación pasa lo mismo. Tenemos el concepto de que estos niños son o tienen problemas o son muy inteligentes y yo no sé cómo llevarlo, puedo mirar para otro lado y además mi niño es muy raro. Si en la familia nunca había nadie así tan inteligente. Y entonces, ¿qué hacemos? Le estamos privando de sus propias oportunidades, de las propias oportunidades que tiene ese niño de conocerse. Porque indudablemente, cuando ese niño, por mucho que tú no se lo quieras hacer ver, por mucho que tú no lo quieras reconocer, él a sí mismo sabe que es diferente. No hace falta que tú se lo digas, no hace falta que se lo ocultes. Y por mucho que se lo ocultemos al final, ellos saben que son diferentes. Y en función de que son diferentes, van a actuar. Una cosa es que sepan por qué son diferentes, como todos los niños, ¿eh?
pero que ellos sepan por qué son diferentes y puedan conocerse a sí mismos y sepan hasta dónde son capaces y se atrevan a hacerlo. Y otra cosa es que sistemáticamente se les niega esa diferencia y ellos miran a cualquier sitio salvo esa historia. Entonces, decirles que en la fundación, ¿qué es lo que hemos cogido? Y ya con esto termino. Y se los enseño. Todo lo que le ha dicho Alberto, se resume en darle oportunidad a los niños que se desarrollen. Nosotros, esta semana pasada, hemos presentado esto. Son este libro, que lo hemos hecho con una compañera, con una patrona que pertenece a la empresa Interact, que son psicólogos, que es un tema de psicología. Esto que es con un colegio, y esto es también aquí aparece una historia. Bueno, esto es con unas jornadas que hemos estado. Todos estos libros recogen historias de niños y son historias que los niños son capaces de escribir. Se la han trabajado y qué bonito queda que en vez de decir, bueno, sí, yo en mi época juvenil escribía. Ahora, gracias a que hemos logrado hacer ese libro, esos niños son capaces de presentar lo que hacían. Eso les sirve a ellos para el futuro. No quedó como un sueño, yo era capaz, yo pensaba, sino, oye, yo soy capaz de hacerlo. Es una cosa con la que hay que trabajar, darle opciones para poder hacer cosas, ¿vale? Entonces, ya no puedo decir más, así que si tienen ustedes preguntas, yo ya termino, no puedo seguir. Ok, muchas gracias, Diego y Alberto. Pues ha sido muy interesante el tema. Si tienen preguntas. Bueno, a lo que iba, yo estaba poniendo el ejemplo de Messi. Ustedes me decían que lo conocían, perfecto. Cuando Messi llegó a España ya era un niño, ¿no? Y no tenía sus capacidades futbolísticas. Era impresionante, como sigue siendo impresionante como futbolista. Imagínense que como era muy bueno como futbolista y a lo mejor en los estudios, imaginaros que le ha ido mal en matemáticas, que es el ejemplo que ponían ahora, y entonces en vez de hacerlo jugar, porque claro, ¿cómo va a estar jugando si tiene que aprobar los exámenes de matemáticas que no es tan bueno como matemático? Todo lo incidimos en lo que serían las matemáticas y olvidamos la parte futbolista que tiene. Al final, hoy en día Messi no sería nadie, a lo mejor un mediocre matemático, pero también sería un mediocre futbolista. ¿Por qué? Porque no habría entrenado lo suficiente. Es decir, cuando un niño es bueno en algo, vamos a potenciarle. Por eso es lo que os he enseñado. El libro este libro de los recuerdos, por ejemplo, esto lo hicimos con un colegio, lo hemos hecho con un colegio en un pueblo de aquí, con el ayuntamiento. Para hacer este libro ahí han participado niños de todo tipo. Y hay niños que son muy buenos y otros niños que no son muy buenos. Pero a todos se les ha pedido en igualdad algo, y es esfuérzate lo máximo posible para hacer tu mejor relato. Una vez que tú hagas tu mejor relato, vas a tener una recompensa, que es tener un libro donde aparezca tu relato y donde tú puedas ir a tu padre, a tu madre, a tus amigos y decir, esto lo he escrito yo. Pero no te vamos a exigir que seas un gran escritor. No se exige eso. Se exige que seas tu mejor versión. Y eso es lo que hay que empezar a hacer desde los colegios y desde las casas. Que los niños sean su mejor versión. No la que tú quieres, no la que le exige el sistema, sino que sean ellos mismos. Con niños de alta capacidad muchas veces son muy buenos en astronomía, les encantan las estrellas, pero, oye, lamentablemente las estrellas no se estudian hasta sexto, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí sería sexto, ¿no? Yo qué sé, no sé por ahí cómo sería. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos que el niño que tiene ese afán por las estrellas, por la astronomía, tenga que esperar a sexto? Bueno, ahí es donde entrarían las clases extraescolares. A lo mejor tiene que seguir a su ritmo su clase, pero esa astronomía que al niño le disfruta y que le hace sobresalir, le hace tener técnicas de aprendizaje y toda la historia, bueno, pues ahí sí que puede hacerlo en una clase extraescolar. Pero esa clase extraescolar no deja de ser un complemento y no deja de ser eso, que el niño le saque un partido. Aquí en España es muy típico tener esas clases extraescolares de la que hablaba, como una compensación a que los padres puedan estar trabajando. Porque si están trabajando los padres, mi niño lo dejo haciendo una clase extraescolar que no le interesa muchas veces, porque es clase de vete tú a saber, lo dejan en la clase como un recogedero de niños, como yo digo. Ahí dejo al niño y hasta que yo vuelva a ver trabajo. Para eso no sirve una clase extraescolar, ¿vale? Entonces, claro, hay que atender la necesidad del niño, no poner cosas para que atiendan mis necesidades para tener recogido los niños, ¿vale? Y atender la necesidad del niño es sacarle el mayor partido a ese niño, el mayor partido que él mismo se quiera sacar, porque eso, además, con las edades que hablamos, hoy le gusta la astronomía, mañana le gusta la música y pasado le gusta la historia. Irle dando oportunidades es lo que hay que hacer. Y dentro de clase, irle dando oportunidades. Excelente. Vale.
¿Más preguntas? Creo que Daisy quiere decir algo, pero no. Vamos a ver, Daisy. Tienes que darle al micrófono. Ahora. Ya está. Ahora. Ahora. Sí. Buen día. Buen día. Buenos días. Pues me es muy agradable estar escuchando los conocimientos que ustedes están impartiendo en este momento, pero quedé ahí con una duda. Usted mencionaba que habían 3 aspectos para trabajar, para identificar los niños. ¿Qué podíamos hacer o qué nos hace falta para identificar en estos niños, verdad? Usted mencionaba uno, saber cómo son. ¿Cuáles serían los otros 2 aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para identificar estos niños con altas capacidades o poderlos orientar y ayudar dentro del salón de clase? Vale. Hay yo me refería, creo que he sido yo el que la ha mencionado, hay una parte que es la de saber cómo son, es decir, cuando yo tengo una serie de características, yo me he formado, características y 1000 características, ¿vale? O sea, tú puedes encontrarte un listado. Otra cosa es que sepamos identificar esas características realmente cómo se aplican, ¿no? Que eso da para horas, ¿no? Pero bueno, con unas características, con un grupo de características como son lo que mencionábamos antes, saber enlazar conocimiento, que tiene la capacidad de hablar mucho antes, capacidad de leer mucho antes, una cierta capacidad de liderazgo en el sentido de que tú vas viendo cómo se buscan las vueltas para relacionarse con otros niños, cómo los ve, son unos, otros no, a ver, que esto no tiene que ser, pero es muy fácil, eso te puedes pasar por páginas más o menos de internet y vas a ver características de niños con superdotación y lo ves. Una vez que tú ya tienes eso, pues ya, ¿cuál es? La otra parte fundamental es que te atrevas a mirarlo, porque hay veces que estamos mirando eso, lo que yo he dicho antes, un niño que ya sabe leer con 4 años, ya está aprendiendo a leer y lee con soltura. Y tú eres padre, ¿no? Eres un padre. Y ahora, como padre, tú lo estás viendo y tú sabes que eso no es normal. Pero no te atreves, ¿por qué? Porque piensas que decir mi niño es superdotado o puede ser superdotado es como, uy, ¿cómo va a ser mi niño? Y es tu propia frontera, la propia frontera mental que tú tienes, esa traba que tú tienes hacia aceptarlo, la que le estás inculcando al niño y la que te impide ver que un niño que sepa leer con 4 años es que tiene algo. Detectar no es decir es un niño superdotado, es un niño con alta capacidad. Detectar es ver la posibilidad de que lo sea, ¿vale? Una vez que tú aceptas la posibilidad de que pueda hacerlo, sabes características que tiene y tú dices, pues mira, mi hijo tiene esta característica, esta también la tiene, esa no, esa tampoco, pero esta también la tiene. A partir de ahí ya puedes empezar a pensar que el niño lo tiene y a partir de ahí, bueno, pues ya habría que hacer una serie de pruebas para ver si es o no es. Aquí en España esas pruebas ponen muchas trabas en los colegios muchas veces para hacerlas, pero se hacen desde los propios centros, otras veces se hacen desde gabinetes privados. Lo fundamental no es saber, una vez que has detectado a estos niños, una vez que lo tienes, lo fundamental no es saber que tiene altas capacidades, lo fundamental es saber qué hacemos con esas altas capacidades que tenemos. Por lo tanto, una vez que yo lo detecto, una vez que le hago una evaluación y veo que el niño es, ahora tiene que haber una parte de esa evaluación que diga, y con este niño en clase se tiene que hacer esto y en casa se tiene que hacer esto. Y la misión del padre que es que en casa se haga esto y el del profesor que es que lo que se está dictando ahí, que hay que hacer, que lo hagan. Es que si no, no vale para nada. Es como si tú vas al médico, tú dices, oye, que tengo un resfriado. Y te dice, bueno, pues tómate esta pastilla para que sea más rápido. Y vas tú y no te compras ni las pastillas. Tú sabes que estás resfriado, lo estás sintiendo, notas el malestar, estornudas. Pero si no haces nada, no te sirve de nada. ¿Para qué has ido al médico si no vas a hacer nada? Dentro de las medidas también para detectar a los niños hay screening, ¿no? Que dependiendo ya la metodología, ¿no? o el método de identificación que decida. Nosotros, por ejemplo, pues, publicamos unos, no sé si a alguien se lo hemos pasado, ¿no?
para aquí en España vimos que hay, tiene 10 o 12 preguntas, ¿no? En el que viene hablando características que pueden tener estos niños y eso te da pista. Hay otros screening, ¿no? Que con una serie de preguntas, pues bueno, te van dando una valoración. Una primera valoración de qué niño puede tener altas capacidades y luego ya, pues, para una identificación posterior, pues lo mismo, dependiendo de lo que tú vayas buscando, es que entiendo, si tú tienes un niño que lo ves, que dibuja bien, pues es que tiene una atención que tienes que atender en ese sentido. Y como decía Walter, pues a lo mejor tienes que darle posibilidades a que desarrolle ese talento. Entonces, ¿qué prueba hay para ver qué niño tiene capacidades pictóricas? Pues, Que pinte, que pinte bien. claro, si tú eres maestro de dibujo y estás teniendo a niños de 6 7 años, los estás poniendo a dibujar y ves a algunos con una imaginación, te estás dando cuenta. Lo que no puede ser que le digan, no, no, tienes que rellenar la estrellita por dentro y si te sale te pongo mal. Pues, entonces, ahí, con un método así, hay niños que van a tener problemas. En cambio, si tú das libertad, pues puedes ver hasta dónde puede crear cada uno, ¿no? Yo creo que es difícil muchas veces el no dar unos patrones rígidos de identificación, pero creo que cuanto más rígido es el patrón, más niños vas a dejar fuera, ¿no? Claro, es que hay una cuestión también, suele pasar muchas veces, pensamos que la persona que mejor va a detectar unas altas capacidades va a ser el profesor, porque dice, hombre, es que el profesor de esto tiene que entender. Si el profesor no está formado, muchas veces nos encontramos muchísimas veces con que el profesor dice, es que este niño no me pinta las estrellitas, no me pinta las estrellitas por dentro y se está saliendo. Es que este niño no cumple el parámetro de ser aplicado en clase, es que no me termina la tarea como yo le digo, le pongo una cuenta y me dice el resultado, pero no acierta, pero no me dice cómo lo hace. Es que precisamente es una característica. Es decir, un profesor no formado muchas veces no es capaz de detectar a los niños, porque está lleno de prejuicios. Entonces, hay cosas muy simples que nosotros los estamos viendo, cómo se expresa un niño, los intereses que va mostrando, pero no tiene por qué ser siempre el mismo interés y con lo que nosotros nos pensamos. Hay un interés, por ejemplo, que te dice, no, estos niños tienen que saber de dinosaurios, les tienen que encantar los dinosaurios. Y todo que no sepa, si no te gustan los dinosaurios, no tienes altas capacidades. Y es una verdadera barbaridad. Es decir, estos niños hoy les gustan los dinosaurios, pero mañana les gustan los Pokémon y pasado les está gustando, ¿qué te digo yo? Pues los ordenadores. Son niños que tienen unos intereses, que los van desarrollando, pero se aburren rápidamente cuando ya han sacado lo que querían sacar. Por eso es cuestión que, aparte de que hagamos, que empecemos a hacer pruebas, es que nos fijemos en pequeños detalles, pero es lo que yo decía, que estemos abiertos a ver esos detalles. Y eso es importantísimo. Y que empecemos a propiciar que se atienda al niño. Hay veces que no hay materia, bueno, pues importantísimo que los profesores, el profesorado y la familia lleguen de acuerdo para ver cómo lo hacemos. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Tú como profesor, yo sé que a lo mejor puedes no tener tiempo, es que no sé cómo son las clases ahí. Puedes no tener tiempo, puedes tener clases súper saturadas. Puede X. Yo desde casa, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando tiramos así en conjunto, logramos infinitas cosas. Pero claro, ya eso es ir desarrollando. O sea, consiguen así las cosas. Muchas Excelente. Paola tenía una pregunta. ¿Puede? Paola, ¿nos escucha? Hola, hola. Bueno, yo creo en realidad que todos los niños tienen una capacidad especial, ¿verdad? Todos son capaces de de desarrollar su máximo potencial, ¿verdad? Dentro de acá, yo más que todo he estado con niños pequeños de entre 1 a 3 años y de 4 a 6, ¿verdad? Dentro de cada nivel, todos los niños son diferentes y se ha tenido un cambio dentro del currículo, ¿verdad? Recientemente, solo que yo observo, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar en el área privada y en el área pública, y lo que yo observo es que en realidad
aunque tengamos un currículum que nos permita ser flexibles, que nos permita adaptarnos al niño, porque es lo que se busca, que nosotros nos adaptemos al niño para poder ayudarle al niño a que él se desarrolle de la manera en que lo necesita, que experimente, que explore, que desarrolle su máximo potencial a través de la experimentación, o sea, que sea, que sea quien es, o sea, a través de diferentes herramientas. Y una de mis de mis dudas en sí es cómo, si yo empiezo a implementar, ¿verdad? Esto de esa manera le ayuda a los niños, pero me topo más que todo en el área pública, son personas que no poseen, digamos, altos recursos y todo. Es que si yo logro identificar una alta capacidad y se la fomento en el niño, pero cuando llegue y le diga, mire, su niño tiene una alta capacidad, nosotros debemos apoyarlo, pero encuentro la respuesta de, no, pero es que yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, o sea, porque tengo que alimentar a mi familia, ¿verdad? O sea, ciertos limitantes, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo hacer yo para mostrarle la importancia, ¿verdad? De que su niño se desarrolle, o sea, para que el niño pueda expresarse, pueda ser quien es y desarrolle todo su potencial de la mejor manera posible. La situación es complicada. Es lo que te decía antes, muchas veces, cuando la familia tiene recursos, pues si este colegio no me va bien, me voy al otro o me cambio de país, si hace falta, ¿no? Verdaderamente, la atención que tenemos que procurar todos es sobre todo con los niños que tienen menos recursos. Por lo menos darle la oportunidad en el tiempo que tú lo tienes. En el tiempo que tú no lo tienes, pues a lo mejor su vida es más complicada, pues desgraciadamente no está en tu mano, ¿no? Pero la puerta que tú le abras, a lo mejor es luego importante, muy importante a lo largo de su vida. De hecho, hay un premio Nobel de Economía que dice que para las instituciones es más rentable tener una buena educación en infantil que invertir en la universidad. Porque luego esas personas, de alguna forma, se les abren horizontes que luego de mayores, a lo mejor de pequeños, no puede darle todo lo que necesitaría, pero sí que de mayores ellos saben que hay algo más y que pueden conseguirlo, ¿no? Entonces, eso es algo que tú le vas a dejar cuando es chico, aunque no puedas hacer nada más que él, ¿no? Claro, ahí hay está el problema y yo te entiendo perfectamente de decir, porque se plantea muchas veces que el profesorado no quiere, en este caso tú planteas la inversa, es decir, y la familia no es que no quiera, muchas veces que no puede, y yo entiendo perfectamente él no puede, porque es que, a ver, jugamos con el hambre, jugamos con que yo tengo que mantener a mi familia, ¿vale? Hay que educarlo, pero yo tengo que mantener a mi familia. Y muchas veces no sé, porque no he tenido formación, hay veces que no, todo el mundo se interesa por sus hijos, o sea, partamos de esa base, o sea, hay una base que es todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Yo trabajo y no te puedo atender más porque quiero lo mejor para mi hijo, o sea, quiero darle de comer a mi hijo y quiero lo mejor para mi hijo. Bueno, ahí a veces hay que mostrarle esa comprensión y hay que, a pequeñas dosis, empezarle a decir la importancia que tiene que el niño esté atendido. Tampoco uno puede cortarse las venas si yo no puedo conseguir que ese padre atienda al niño. Yo lo podré, como dice Alberto, hacer lo máximo que yo pueda. Hay una cosa que yo creo que a nosotros nos vale mucho y yo creo que nos ha valido mucho y es el tema de coger y poder mostrar. Por eso era lo que yo decía de los libros, que a nosotros es que los libros la vimos una herramienta muy buena, que puede ser los libros, puede ser con cualquier otra cosa, un concurso de fotografía, yo qué sé, o que hagan algo que los padres, los mismos padres, puedan ver lo que hacen sus hijos. Entonces, cuando ven los padres lo que hacen sus hijos, son capaces de comprender realmente de lo que estás hablando. Es que tú le puedes estar diciendo, es que tu hijo necesita esto, es tal, es cual, porque no son capaces de verlo cuando ven algo, ese orgullo que van sintiendo por sus hijos, ese orgullo de decir, oye, es fantástico, está tiquito, Alberto, es jugando, ya, es fantástico, es tal, eso puede que les lleve a un cambio, pero es que lamentablemente tu intención es maravillosa, pero es que a lo mejor tú no puedes hacer
no puede hacer mucho más. Tú lo que puedes hacer es dar lo más de ti para que ese niño saque lo más de sí, para que en el futuro él haya aprendido, haya tenido lecciones, que no sean las lecciones del 1 más 1 es igual a 2, o incluso que el 1 más 1 es igual a 3, que dicen algunos niños, ¿no? Sino que él sepa cómo ser, cómo aprender, que sepa lo válido que es, cómo, o sea, eso lo va a llevar para toda la vida y él se acordará probablemente de ti. Ok, vamos a tener la intervención de Noemí. No sé Hola. 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 No sé si me escuchan. Sí, Sí, ya te le escuchamos. Ok, buenos días. Antes comentarles lo que decía Paola, es limitante los recursos a veces de los niños y niñas en las escuelas públicas, sobre todo, sabemos aquí en el país no hay muchos recursos en las escuelas parvularias. En mi caso he tenido la oportunidad de trabajar en las dos áreas, en el ámbito privado y en el sector público. Mi última participación fue en una casa hogar que era sin fines de lucros. Ahí habían recursos muy limitados. Entonces lo que nos correspondía a nosotros, como no tenían familia, era generar recursos dentro del salón de clases, o sea, generar recursos, cuando les hablo de eso, no tenían que ser algo caro, sino materiales didácticos que podíamos crear dentro del salón de clases, con cajas de cartón, nos servían cajas de huevo, entonces generar eso para crear que el niño tenga las habilidades necesarias para desarrollar el talento que tiene. Entonces, tal vez si ya no nos corresponde fuera de la clase, lo que nos queda a nosotros como docentes es generar esos recursos. No tienen que ser nada caros, sino del mismo ambiente. Lo que hablaba María Montessori, que eran cosas que podíamos crear dentro del salón de clases sin generar un costo adicional para los niños y desarrollar al máximo también las capacidades dentro del salón de clases. Solamente. Muy bien. Sí, yo creo que es importante involucrarlos a ellos también en la medida de lo posible en la creación de estos materiales, ¿no? Creo que es mucho más enriquecedor participar de algo que tú estás creando, que te va a servir a ti y a tus compañeros y a los que vienen por detrás, que no algo que te han hecho. Entonces, que hay ciertas limitaciones que a veces creo que vienen bien a la hora de educar a los niños, ¿no? Relativamente, ¿no? Lo que estamos diciendo, una cosa es no tener medios ninguno, pero bueno, en la medida de lo posible, que ellos participen y sean parte de la herramienta, ¿no?, que tiene a su disposición para poder crear esos materiales, pues me parece importante. Ahí nosotros, como hemos dicho, hemos estado muy implicados. De hecho, bueno, ahora estamos un poco más alejados porque ya no nos toca, lo hacemos desde otro punto de vista. Tocamos mucho la parte social y la parte familiar a través de las asociaciones y tal, ¿no? Hay una parte dentro de esos cambios que se tienen que realizar que no parten porque a un político de buena primera se le ocurra que tiene que mejorar la educación. Normalmente hay que hacer que vea que tienen que haber cambios. Esos cambios proceden fundamentalmente de la presión que somos capaces entre, por ejemplo, familia y profesorado de hacer para ver que hay que cambiar cosas y que la educación tiene que ser, porque además los países con mayor desarrollo, con más avance a nivel social y a todos los niveles, son países donde la educación ocupa el primer puesto. Y no te hablo de España, que no es uno de esos países, sino que estamos intentando entre mucha gente cambiar conciencia y tal. Eso es algo que en algún momento se tienen que plantear las personas de los diferentes países, de los diferentes entornos, reunirse con ese fin de cambiar la educación. Ese fin del cambio, o sea, ese objetivo de cambiar la educación, pero además con un objetivo claro, mejorar la vida de los niños y niñas y que aprendan a ser personas. No hablamos del mercaderío, que hay muchas veces de unos libros más caros, porque como tú lo has dicho, a veces no es necesario invertir ingentes cantidades de dinero en toda esta historia. Pues te pongo el caso, aquí en España las editoriales parece que marcan el objetivo de la educación, porque son unos libros carísimos, aquí cuesta una barbaridad cada libro de educación. Sin embargo, en Alemania está permitido fotocopiar determinados materiales. Y hay en colegios donde el libro se crea al final del curso porque lo han ido haciendo los niños. No tiene muchas veces nada que ver lo material, tiene que ver el objetivo de cambiar la educación y de ponerla en primer lugar. Para eso
me temo mucho que es un objetivo a más largo plazo, puede ser a medio plazo, pero tienen que estar implicados familias y tienen que estar implicados profesionales en esa historia. En eso nosotros, ya te digo, aquí en España hemos cambiado leyes, hemos hecho un montón y sabemos muy bien que cuando se ha estado con familias de forma activa al frente de ese intento de cambio educativo, se han cambiado cosas en el momento que se ha relajado esa relación con la política, con el mundo político, de intentar cambiar, se ha relajado esos cambios, se han relajado esos cambios. Por eso yo les invito a ustedes que se van conociendo, vayan echando adelante si ustedes lo ven, porque al final eso es lo que va a hacer que se cambie. Porque nos preocupamos de lo inmediato, es verdad, no tenemos medios, pero es que no lo vamos a tener por mucho que cojamos una caja y hagamos algo muy barato. No lo vamos a tener hasta que no exista un verdadero cambio en la sociedad, un compromiso social, con muchos agentes. Ahora vamos con Walter. Hola, con respecto a lo que decía Noemí, de todos sabemos que, bueno, en nuestro país, nuestro sistema educativo ofrece pocas opciones a los maestros como para poder ayudar a nuestros niños. Es entonces donde la mayoría de maestros tienen que acudir a su vocación, a su pasión por enseñar, a su pasión por descubrir. Y se dan muchos casos de maestros que marcan la vida de los niños positivamente y les descubren un talento. Quiero mencionar un ejemplo que cuando yo estudiaba en la escuela, habían 2 compañeros que todas las clases, ellos lo único que hacían en sus cuadernos era dibujar y dibujar y dibujar. Nunca copiaban la clase, nunca hacían nada referente a la clase, siempre dibujaban. Y también recuerdo que cada vez que el maestro o la maestra les encontraba dibujando, los llevaban a la dirección y los castigaban. Aquí le llamamos líneas que, por ejemplo, le ponen que tiene que hacer 400 veces no debo dibujar en clase, y le ponen 400 renglones de eso. Y a mis compañeros siempre, ellos dos, siempre estaban juntos y siempre compartían esa parte del dibujo, pero siempre los mandaban a la dirección porque no copiaban la clase. Entonces, ahora yo conozco a uno, es un gran amigo mío, platicando de este curso le digo, si hubiéramos tenido un maestro con pasión, un maestro con vocación, que se saltara todas las barreras del sistema, de las opciones que no ofrece, y hubiese estimulado mejor la parte tuya que tenés de dibujo, vos fueras un gran pintor, porque él solo dibuja con lápiz y lapicero Bic, y una marca Bic, y es genial lo que hace, pero no hubo no ha podido trascender, porque yo recuerdo que cada vez que lo encontraban dibujando, lo llevaban a la dirección a ambos compañeros. Entonces, ahora con este curso es un llamado para que los que estamos en esta área trabajando con niños que de alguna manera podemos influir, podamos contribuir a que realicemos ese cambio en el sentido de poder tener mejores talentos. Ya lo decía la licenciada Evelyn en la clase presencial, hay mucho talento en el país, pero al final esos talentos terminan frustrándose. Gracias. Estamos de acuerdo, Walter. Y yo creo que muchas veces se trata de llegar a compromisos con niños que son así. Entonces, mira, yo te voy a facilitar que tú hagas dibujo, pero yo también necesito que me hagas una redacción aquí. Y yo creo que muchas veces los niños son comprensivos, ¿no? Si ellos ven que tú te preocupas por sus necesidades, los niños en general yo creo que son buenos en ese sentido, ¿no? Y bueno, ¿tú qué quieres, no? Tú que me estás ayudando, pues venga, yo también te voy a ayudar a ti. Y también colaboran y también puede que hagan cosas que a lo mejor a la fuerza no van a hacer nunca, ¿no? Pero que cuando están viendo que tú te preocupas por ellos, pues que sí lo van a hacer. Es más, si esos 2 niños de los que estás hablando que dibujan hubieran tenido la oportunidad por parte del maestro de que mostrara los grandes ilustradores que eran, probablemente se lo hubieran creído, porque es verdad lo que estamos hablando, el efecto de Pigmalión, en este caso negativo, le ponemos un límite, ponemos aquí, tú no puedes saltar, pero yo te he puesto el límite, tú no puedes saltar. Si quitamos ese límite, esa barrera, y mostramos los grandes que son esos críos, a lo mejor nos encontramos con fantásticos ilustradores, pero nos encontramos con fantásticos inventores, nos encontramos con gente muy creativa. Una misión que tendría que tener el colegio es la de fomentar la creatividad, y sin embargo nos encontramos que los colegios muchas veces coartan la creatividad completamente. ¿Por qué? Aquí lo decimos muchas veces, en España somos los mejores pintores de palitos,
porque siempre te están diciendo en el colegio, pinta un palito, tú el palito, y al final pintamos unos palitos geniales, no nos salimos de las líneas, pero no fomentamos la creatividad, que el niño se salga de la línea y pinta un círculo en vez de un palito. Y claro, eso es empezar a fomentar, como dice Alberto, empezar a llegar a acuerdos y que tú desarrolles, pero también tienes que hacer otras cosas. Tampoco vale, a ver, no nos tomemos la cosa con que nada más que tienes que pintar. Tienes que pintar, pero hay que ayudarte a desarrollarlo, pero también hay otras cosas que tienes que hacer. Pero claro, eso se puede llegar a acuerdo. Ok, hoy vamos a tener la intervención. Paola, ¿quería comentarnos algo? Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, con respecto a lo que decía el compañero Walter, él tiene mucha razón, ¿verdad? Bueno, en nuestro sistema educativo podemos encontrar diversidad de docentes, desde los que sí son dedicados a su labor, desde los que sí lo hacen con amor, hasta los que, por Dios, ir a la escuela es como una pesadilla para ellos. Y yo creo que con respecto a ellos es como que más complicado, porque aunque ellos puedan hacer las cosas, es como que no tienen la capacidad, pero no tienen el deseo de desarrollarlo a los niños, ¿verdad? O sea, están ahí, bueno, en nuestro sistema público, más que todo, si están trabajando con el Ministerio de Educación, se trabaja con una plaza. Y es como que si alguien obtiene una plaza, bueno, me voy a quedar aquí hasta que yo quiera, ¿verdad? Hasta que termine mi tiempo de servicio. Entonces, yo creo que en ese sentido es como que se acomodan y es como que, yo ya estoy aquí y no me pueden quitar, ¿verdad? Entonces como que lo que necesitamos en todos los niveles es cambiar esa mentalidad, o sea, de que si estamos en un salón de clases, no es solo para ganar un salario, o sea, tal vez sí es algo que se necesita, ¿verdad? Pero si estamos ahí es para ayudar a los niños, o sea, son personas que se están formando y que necesitan de nosotros, o sea, y lo menos que se merecen es que nosotros pongamos lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros podemos hacer a su disposición para ayudarles a formarse, ¿verdad? De la mejor manera posible y que disfruten ese proceso de aprendizaje. Mira, Paula, en todos los trabajos pasa lo mismo. Hay gente más motivada y hay gente menos motivada. En este lo que pasa es que afecta de manera importante a los niños, que es lo que estamos viendo. Aquí yo la única solución que veo es una alianza entre las personas que están motivadas y dejar aislada un poco a la persona que no quiere participar de un sistema educativo motivador para los niños. Cuando la persona esta se vea que ella es la que está un poco aislada del resto, pues que se enganche si quiere. Pero es muy peligroso que no contagie a los demás y al final sean todos los que no están motivados y los niños los menos importantes. Por eso es importante el apoyo entre los que veis la educación de otra manera. Claro, además en lo que dices hay una perversión, es la propia perversión que tú dices, ¿no? Yo consigo mi plaza y ya no hago más nada, porque toda mi ilusión era obtener esa plaza. Porque ya soy figura y nadie me echa. O sea, la bondad del sistema sería la de que nadie me eche y yo ya no tengo que hacer más nada. Pero eso es la perversión. La bondad debería de ser, como tengo mi plaza, puedo desarrollar ahora mi trabajo, porque tengo una cierta seguridad y puedo desarrollar mi trabajo. Eso es, por eso el sistema de tú te quedas, pero te quedas para hacer algo, eso sería lo bueno, pero no te quedas para no hacer nada. Y ahí es que eso es fundamental. Y si os dais cuenta de una cosa, bueno, aquí siempre nos pasa, cuando hablamos en conferencias que podamos dar por ahí y tal, siempre pasa lo siguiente, que es que los que deberían de escuchar todo esto que estamos hablando, todos, porque aquí yo creo que todos aportamos, ¿no? No están. Los que estáis son los que estáis preocupados, entonces complica muchas veces porque sois vosotros los que estáis, vosotras las que estáis realmente ocupados y preocupados de todo, de que mejore la educación. Y hay una parte muy importante que veníamos comentándolo antes cuando estábamos comiendo, hay una parte que es importante. Empezamos siempre en esta historia, cuando empezamos muy preocupados por el tema de las altas capacidades, y si os dais cuenta estamos hablando ahora de educación en general, sin desatender las altas capacidades. Porque todos somos conscientes, yo creo que todo el mundo es consciente de que si conseguimos un sistema educativo capaz de atender a todos y a todas, todos los niños y a todas las niñas, es que al final
todos los niños y todas las niñas, incluidos los de alta capacidad, van a estar atendidos. Por eso la educación es tan importante y por eso es tan importante los cambios educativos para atender a todos los niños. Y el aprender a atender a todos los niños, atender a lo que aquí se le dice la diversidad, que la diversidad muchas veces, yo no sé por ahí, aquí se habla de atender a la diversidad, y cuando hablamos de atender a la diversidad, parece que es porque yo tengo niños diversos, tengo un Asperger, un síndrome de Down, alta capacidad en clase, como los tengo ahí, estoy atendiendo a la diversidad, aunque los tenga en un rincón sin atender. La diversidad no es tener niños diversos en clase, es atenderlos. Y eso es lo que tenemos que aprender, a atenderlos si somos capaces. Si no, pues habrá que buscar otro sistema para atenderlos. Exacto. Muy bien. Y con esto quizás vamos a finalizar. Va a participar Daisy. ¿Le escuchamos, Daisy? Bueno, yo creo que muchas veces lo que sucede dentro de los salones de clase es que generalizamos. Generalizamos al ver que un niño tiene excesiva inquietud motora, a que un niño tiene habilidad para dibujar, otro para platicar, otro para hacer sonidos, otro para hacer una serie de actividades dentro del salón de clase, y en lo único que nos enfocamos es en que este chico o esta chica se está portando mal, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos muchas veces en las instituciones es que los mandamos al área de psicología porque el niño lo que está haciendo dentro del salón de clase es distorsionar el proceso de aprendizaje de los demás niños, ¿verdad? Entonces, ya en el área de psicológica, pues los mandan a una evaluación neurológica y ya lo que está de moda, pienso yo, pues es que este niño es hiperactivo, este niño tiene situaciones a nivel neurológica. Muchas veces creo que tratamos de etiquetar a estos niños y no les damos la oportunidad de explorar, ¿verdad? Todo lo que todas las actividades que ellos realizan dentro del salón de clase, no recogemos todo ese potencial que los niños tienen, porque como tenemos normativas dentro del salón de clase, y es que él tiene que estar en silencio, él tiene que estar sentado, él tiene que seguir una normativa de trabajo, entonces muchas veces esto es lo que hace que los niños dentro del salón de clase el maestro no identifique todos esos talentos o esas cualidades que él tiene y dejamos pasar, ¿verdad? Dejamos pasar eso y es ahí donde se comete el error más grave, porque lo que hacemos es que queremos que todos los niños tengan un patrón de conducta similar y difícilmente vamos a lograr eso dentro de los salones de clase. Entonces creo yo que atropellamos el mismo proceso de los niños, el mismo proceso de desarrollo normal que él tiene que tener como niño y queremos meterlos en un cajoncito y decir, pues ustedes tienen que estar bien portados, tienen que hacer lo que la maestra dice o lo que el programa dice. Entonces realmente quizás es de buscar alternativas dentro del salón de clase y dentro del proceso de aprendizaje y contenidos que desarrollamos dentro de la clase, es involucrar a estos niños, pues que se les va viendo ese tipo de habilidades para enriquecer la clase, ¿verdad? No para que sea que está interrumpiendo, pues, sino que para que enriquezca la clase, que a través de todo lo que él hace, de sus movimientos, de sus sonidos, de sus dibujos, de sus creaciones, podamos enfocar también los temas que vamos desarrollando y darles la oportunidad a ellos de expresarse. Pienso yo que sería como una alternativa para que ellos estén más atentos y aprender de ellos, no solo ellos aprender lo que nosotros les vamos a transmitir, ¿verdad? Sino que aprender de las cosas buenas que ellos tienen y de las habilidades que muchas veces no dejamos que ellos mismos desarrollen. Excelente. Daisy, yo creo que tú ya te has respondido a todo lo que planteabas, ¿no? Porque estamos totalmente de acuerdo. Creo que lo tenéis difícil muchas veces por lo que tú dices, el hecho de vamos a meter tantos niños, ¿no?, de esta edad en esta clase, pues dificulta luego el trabajo vuestro, ¿no? No sé ahí cómo se ve el tema de agrupaciones flexibles, cuando los colegios tienen más de una línea, el hacer distintas agrupaciones en función de características de los niños, eso facilita vuestro trabajo, pero muchas veces políticamente no está bien visto. Entonces,
al final tienes lo que tienes y creo que como tú lo estás planteando es la mejor manera, ¿no? No fácil. Hombre, yo me lo he apuntado aquí y es que todo se resume en, fíjate, es que son niños. Claro que se tienen que mover, es que son niños. Es que si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De robots? Estamos hablando de niños. Que un niño se mueva, fíjate, por lo menos aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando son pequeños, ¿no? Pues los tienes, que los niños los tienen en rincón, el rincón del aprendizaje, el rincón no sé cuánto. Llegan a los 6 años y ahora de repente, joder, todo cuadriculado ha cambiado del 100%, pero el niño sigue siendo un niño, no ha evolucionado tanto como para que parezca que ahora no pueda moverse. Entonces son niños. En vez de penalizar, muchas veces hay que fomentar, ¿no? No hay que penalizar tanto que el niño sea inquieto, a lo mejor hay que fomentar qué es lo que hacemos con ese nerviosismo. Hay que analizar por qué ese niño está nervioso, por qué ese niño está haciendo esas determinadas cosas. Eso que tú comentabas, yo me reía, porque eso pasa aquí mucho, es que el niño tiene TDAH. Es que a nosotros cuando estábamos en la asociación nos llegaban niños medicados de TDAH, después eran niños inquietos, no tenían TDAH cuando se hizo las pruebas, otras pruebas por personas que sabían. Y no tenían, porque yo no soy psicólogo y no le diré a una madre no mediques a nadie, porque no tengo por qué, ¿no? Pero había psicólogos especializados y dicen, ¿por qué lo estáis medicando? Psiquiatras, ¿por qué lo estáis medicando? Si lo que es que el niño es inquieto. Pero era una herramienta muy recurrente. Dentro de todo eso hay una parte que no se nos puede olvidar, como ya estamos terminando, no se nos puede olvidar, me han puesto aquí los estilos de aprendizaje, es decir, cada niño, no todos los niños aprenden igual, cada niño tiene un estilo de aprendizaje y dependiendo del estilo de aprendizaje va a aprender de una manera o de otra, pero hay una parte también muy importante y es que cuando hablamos, me la ha hecho recordar cuando está hablando de esos niños inquietos, normalmente vemos muchos niños inquietos, pero no vemos tantas niñas inquietas. Las niñas son, por lo menos aquí, y creo que en todos sitios, son como un poco más sumisas, más tranquilitas, más así, ¿no? ¿Cuál es la problemática que teníamos aquí? Que los niños aquí en España, cuando se ponían tan revueltos, los mandaban efectivamente al psicólogo y el psicólogo después se daba cuenta que tenía alta capacidad. Pero es que las niñas, como no se movían, no iban. Entonces no se las detectaba. Entonces había una doble discriminación por ser niña y por ser superdotada. Al final tienes una doble discriminación. Y es un sesgo que nosotros siempre que estábamos en la asociación metíamos, cada vez que teníamos que hacer un estudio, hacíamos ese sesgo, el sesgo de género. ¿Cuántos niños y cuántas niñas? Porque si todos podemos coincidir que puede haber de 100 niños, 50 que sean, o sea, de 100 personas muy inteligentes, 50 niños y 50 niñas, aquí en España daban unas cifras de 70 niños y 30 niñas. Eso no tenía ni tiene sentido, debería ser 50, 50, 49, 51 y tal. Y no tiene. Entonces, es muy importante también ese visibilizar, y es una cosa que deberíais de intentar hacer de alguna forma. Hombre, eso ya sería para charlarlo con más detenimiento, los modos de presionar a la administración para hacerlo o a través de entidades privadas que tuvierais por ahí, de hacer estudios que demostraran esta realidad. Aquí lo hicimos, por ejemplo, en Andalucía, donde somos nosotros, a través de un plan de atención a las altas capacidades, pues teníamos claro una cosa, no es lo mismo que desde la parte política se diga estamos teniendo a 500 niños sin atender como superdotados, que estamos teniendo 50.000 niños o 5.000 niños sin atender. 5.000 niños llama ya mucho la atención y eso obliga a que, eso se les fuerza a que tengan que tomar medidas. Eso lo conseguimos aquí y se consiguió a través de 6 o 7 personas. Conseguimos mover toda la administración con una simple estrategia que íbamos dando de vuelta a lo largo de muchos años habíamos estado trabajando. Por eso esto no es una cuestión de quedarse sencillamente en tener un poco de aprendizaje sobre esta historia, sino es ir más allá. ¿Qué vamos a cambiar? Lo que hablábamos antes, ¿qué vamos a cambiar para que esto podamos hacer cosas en favor de estos niños y estas niñas? Y eso es importantísimo. Y por eso no se me podía olvidar de ese sesgo de género, porque veo muchas mujeres y no se puede olvidar eso. Que eso es importantísimo que lo toquéis, ¿vale? Excelente. Bueno, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero ha sido muy enriquecedor. En nombre de la Universidad Pedagógica de El Salvador y la Fundación Altas Capacidades de El Salvador, les damos las gracias, ¿verdad?, por esta ponencia. De verdad ha sido súper enriquecedor para este curso. Esperamos que más personas, más docentes, más padres de familia puedan sensibilizarse y visibilizar las altas capacidades como lo que son, sin mitos, sin prejuicios, apoyando el país sobre todo, porque ese es el futuro, ¿verdad?
de cada uno de los países, destacar el talento, potenciar a los niños desde las edades tempranas y no hasta que ya se nos han metido en la delincuencia y todo eso. Así es que les agradezco mucho a todos también los estudiantes que han estado atentos y han hecho sus preguntas. La primera pregunta fue difícil, pero ya vimos que hubiéramos querido más tiempo, ¿verdad? Agradezco mucho a todos, a cada uno de ustedes, pues, y ahí finalizamos. Gracias, es un gusto. Entonces, adiós. Adiós.